noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud, iniciando una nueva semana, sin duda alguna, de conocimiento médico. Sabemos que este tema del día de hoy va a ser de mucha bendición para la población en general, que por cierto nos sintonizan cada día desde diferentes puntos de nuestro bello país. Gracias por siempre estarnos escribiendo a través del 9230, sugiriéndonos temas, participando a través del 9230 para ganar el glucómetro cortesía de médico. En fin, ¿qué les podemos decir? Gratitud es la que tenemos hacia Dios por este espacio y por poder estar continuamente en comunicación con todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de factores de riesgo relacionados con infarto del miocardio o infarto al corazón, para que usted lo comprenda de la mejor manera. Y para hablar de este tema nos acompaña un gran médico cardiólogo, realmente alguien muy querido en nuestro país, un médico que es conocido mucho también en el gremio médico y a nivel nacional debido a la atención con sus pacientes, por su ética, por su profesionalismo. El doctor Ramón Funes está con nosotros, como le comenté, es médico cardiólogo del Hospital y Clínica San Jorge y también labora en otros hospitales para atender emergencias en todos nuestros hospitales de Tegucigalpa. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en el programa. Sabemos que tiene una audiencia muy amplia, hay mucha gente que lo está viendo, mucha de mi familia lo está viendo en este momento. También muchos pacientes, pacientes de nosotros, pacientes que viven en el interior del país y están prestando mucha atención a todas las enseñanzas que les vamos a traer el día de hoy. Vamos a tratar de aclarar un poquito las dudas más frecuentes que puedan tener y vamos a brindar la mejor enseñanza que podamos. Muchas gracias por invitarme. Doctora, háblenos un poco con respecto al infarto agudo del miocardio. ¿Cómo está la estadística, la incidencia? No exacta, pero sí definitivamente relacionado con su experiencia clínica y seguramente con los casos que se ven día a día en nuestros países, en nuestro país, en algunos lugares que ya está estimado según todos esos manuales o los ATAs que le decíamos anteriormente, no sé ahora cómo se llaman, donde se llena la estadística de los pacientes, estos en los centros públicos y de nuestro país, pero claro, usted como especialista en cardiología, doctor, sabemos que es alarmante cómo está la situación hoy en día con respecto a estos casos y sobre todo relacionado con los factores de riesgo, que esto es lo que vamos a abordar con mayor énfasis el día de hoy. Así es, doctora. Bueno, el infarto agudo de miocardio sigue siendo, a pesar de todos los avances que tenemos en tecnología, en medicamentos, en todo lo que ha avanzado la medicina, sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Es la principal causa de enfermedades y de hospitalizaciones. En nuestro país también sigue siendo la enfermedad del corazón, que llamamos cardiopatía isquémica, y la principal causa de muerte y de invalidez sigue siendo el infarto agudo de miocardio, a pesar de que pues estamos haciendo avances cada vez mejores en el tratamiento, cada vez tenemos más medicamentos, más procedimientos para tratar de rescatar a nuestros pacientes, siempre sigue siendo muy prevalente. Aproximadamente, bueno, la incidencia va aumentando con la edad, doctora, o sea, cuando están las personas muy jóvenes, como entre 20, 30 años, la incidencia es muy baja, pero después de los 40 años en los hombres empieza a aumentar la incidencia y en las mujeres arriba de los 50 años empieza a aumentar la incidencia y cada década va aumentando, al principio 5, 10% y va aumentando cada vez más con la edad. Es por eso que a mayor edad que vamos teniendo es mayor el riesgo de que lleguemos a sufrir un infarto agudo de miocardio. Y como bien lo explicamos hace poquito, siempre sigue siendo muy alta la incidencia de muerte cuando tienes un infarto. Es por eso que tenemos estos programas como el de hoy para tratar de concientizar a la población para que mejor hagamos prevención, para que tratemos de evitar llegar a sufrir a un infarto. O sea, no preocuparnos tanto por el tratamiento que vamos a recibir una vez que lo suframos, sino más bien tratar de prevenirlo. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Primero que todo es conociendo esos factores de riesgo que nos pueden llevar a un infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son los rangos de edad, doctor, en que aproximadamente se presenta la enfermedad? Usted nos comentaba que a mayor edad, más riesgo en presentar un infarto, pero cada vez estamos conociendo a personas muy jóvenes que han presentado infartos debido a lo que más adelante estaremos hablando.
Así es, bueno, como les dije, a mayor edad va a ir aumentando la incidencia, pero nosotros ya hemos visto casos incluso de pacientes entre los 25, entre los 30 años, o sea, cada vez estamos viendo personas más jóvenes que están sufriendo de esta enfermedad. Pero la mayoría de las personas que van a sufrir un infarto van a ser pacientes que tienen entre los hombres arriba de 40 años y a mayor edad, por ejemplo a los 50 años es mayor el riesgo, y no digamos si va mayor de 60, mayor de 70, el riesgo va a ser mayor. Las mujeres generalmente es muy poco los casos de infarto que vemos cuando están más jóvenes, generalmente como que hay una cierta protección hormonal y la mujer empieza a sufrir infartos ya después de que ha sufrido la menopausia, ya empieza a ser ese un factor de riesgo y ya es cuando ellas ya pueden sufrir un infarto agudo de miocardio. Es muy raro que un infarto se ocurra en una mujer o en un hombre joven, a menos que existan otros factores, ¿verdad?, que no son muy frecuentes, como enfermedades autoinmunes, el uso de algunas sustancias como algunas drogas o algunos factores que aumentan la coagulación en la sangre, pueden predisponer para un infarto en una persona joven, pero generalmente estos son menos frecuentes que los factores de riesgo de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Doctor, ¿cómo influye el estrés? ¿Será cierto, es un mito o una realidad? Donde la población en general dice, bueno, es que a mí el estrés me debilitó y me dio un ataque al corazón. Pero a veces sabemos que la falta de autocuidado relacionado con el chequeo médico, sobre todo si se tienen los factores de riesgo que a continuación usted nos va a mencionar, entonces muchas veces las enfermedades o la mayor parte de las enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión, diabetes, bueno, sabemos que son silenciosas, no dan síntomas en varios de los casos, no es algo que es así la regla, pero en realidad muchos pacientes no lo saben. Y dicen, es que tuve un problema, me enojé, tuve una situación tremenda que estaba pasando y me dio un infarto. ¿Qué opina usted de esto, doctor? Bueno, previamente todavía no lo teníamos muy claro. Muchas veces decíamos, oye, no te estreses mucho, te puede pasar algo, te va a dar un infarto, pero científicamente todavía no lo habíamos comprobado. Pero recientemente ya se ha visto cada vez más una asociación entre el estrés psicosocial que le llamamos o estrés emocional, ya está más asociado con las enfermedades degenerativas, como ser la hipertensión, la propia diabetes, y ahora pues ya sabemos que está asociado al infarto de miocardio y con la muerte cardiovascular. Es por eso que actualmente en esas guías, esos trabajos que hacen en Estados Unidos para orientar cómo vamos a manejar a nuestros pacientes, ya están incluyendo al estrés psicosocial o el estrés como comúnmente le llamamos nosotros en la sociedad, como un factor de riesgo que nosotros debemos tratar. Entonces, mucha gente dice, bueno, me voy a tratar la hipertensión, me voy a tratar la diabetes, pero vemos que llevan un estilo de vida con excesivo estrés, excesiva tensión, se puede ver al solo recibir al paciente o con platicar con ellos un rato, y se les da muchos consejos para tratar de evitarlo, pero mucha gente no le da la atención debida a este factor de riesgo. Pero ya está demostrado, doctora, de que sí está relacionado con enfermedad cardiovascular y con infarto agudo de miocardio, y por eso debemos darle la mayor atención debida a este factor de riesgo. ¿Cómo influyen nuestros genes o nuestra predisposición genética en relación con un infarto al miocardio? ¿Cuál es la probabilidad de que un padre o una madre hayan presentado un infarto y que su hijo también lo presente? Ese es un buenísimo tema, yo creo que es algo muy bueno que siempre debemos nosotros como médicos y como paciente usted debemos investigar toda nuestra genealogía, ver nuestros padres de qué han padecido, nuestros abuelos, porque por ejemplo cuando yo interrogo a un paciente y él me dice, no, mire, hay muchos tíos, incluso hermanos que han muerto muy jóvenes, a los 40, 45 años, de infarto agudo de miocardio, o algunos hasta menores de 40, o toda mi familia padece de enfermedad cardíaca, ya han sufrido infartos o insuficiencia cardíaca. Todo eso nos orienta de que probablemente en esa persona existan algunos genes que la predisponen a un envejecimiento cardíaco más prematuro, o incluso una aterosclerosis más severa que la que presentamos la mayoría de los seres humanos, y eso
conferirle un mayor riesgo para infarto. ¿Y de qué nos sirve, de qué es importante conocer esto? Que a ese tipo de personas que tienen mayor riesgo genético vamos a prestarles mayor atención, vamos a hacerle evaluaciones más frecuentes, vamos a tomarle mayor atención a los síntomas que ellos nos den y vamos a tratar de promover en ellos un estilo de vida más saludable, que sean más disciplinados en cuanto a este problema. Bueno, y ahí están los síntomas del infarto agudo de miocardio, porque mucha gente nos está preguntando, bueno, ¿y por qué nos está hablando de estos factores de riesgo? Bueno, lo principal es que queremos evitar que usted llegue a este problema del infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es diferente de lo que llamamos paro cardíaco. Paro cardíaco es cuando a usted se le detiene el corazón y prácticamente si usted no recibe ayuda inmediata, usted eso lo va a llevar a la muerte. Eso es el paro cardíaco, cuando se detiene. Pero el infarto es cuando se obstruye una de sus arterias y esto lo lleva a tener estas molestias que están referidas ahí, que es el famoso dolor en el centro del pecho, que se siente como una opresión, es ahí justamente detrás del esternón y se puede sentir también en otras regiones como en el cuello, en el brazo izquierdo, en la espalda. Muchas veces la persona se ve toda pálida, fría, sudorosa y estos son síntomas que suele presentar alguien con el infarto. Y aquí mismo responde a la famosa pregunta, doctora, que mucha gente dice, ¿y es cierto que el corazón duele, doctor? Yo no creo eso. Pues ahí está, cuando usted sufre un infarto, lo principal es el dolor en el pecho. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Porque hoy en día yo sé que un buen porcentaje de las personas que tienen dolor opresivo en el pecho o que les duele un brazo, que sienten debilidad, es que me preocupa porque probablemente sea el corazón. Yo sé que en esos casos a usted le han llegado muchísimo más que a mí, doctor, pero en realidad uno que otro paciente que llega a la consulta, en mi caso, que no es mi área, pregunta por esto, ¿será necesario que visite un cardiólogo porque he tenido este dolor? ¿Cómo es la característica? ¿Cómo se manifiesta el dolor con respecto a un infarto agudo del miocardio? Porque muchas personas no lo tienen claro, algunas piensan de que puede durar semanas o meses y de repente poder presentarse el infarto. ¿Qué nos dice de esto, doctor? Sí, bueno, yo creo que toda molestia torácica, como le llaman los estadounidenses, todo disconfort o incomodidad, en el pecho o en el abdomen superior o en la espalda, en la región superior, siempre debe usted asistir a donde un colega para que lo evalúe, porque realmente hay veces que es muy claro la sintomatología, pero otras veces no es tan claro. Entonces, bueno, lo principal es que el dolor en el pecho, cuando es de origen del corazón, suele durar entre 5 a 10 minutos, a veces 15 a 20 minutos, cuando es una angina de pecho. Ya más de 15 a 20 minutos de que usted tiene dolor en el pecho, eso generalmente puede ser un infarto o, como le llama la gente vulgarmente, un preinfarto, ¿verdad? Que ya está a punto de establecerse. Entonces, si usted tiene un dolor prolongado en todas estas regiones del pecho, o en el abdomen superior, o en la espalda, o en el cuello, lo mejor es que busque asistencia médica lo más pronto posible y lo ideal es que sea en un lugar donde exista un médico que tenga experiencia en esto, que sepa identificarlo, porque hay otras cosas que pueden causar, como dice usted, diagnósticos diferenciales que pueden causar este dolor. Por ejemplo, hay problemas esofágicos, como por ejemplo el reflujo, el espasmo esofágico, inflamaciones a nivel de las costillas o de los músculos. Ansiedad. A veces la misma ansiedad extrema puede confundirse muchísimo con un infarto. Entonces ahí es que necesitamos nosotros que nos evalúe alguien que tenga mucha experiencia para identificarlo y que idealmente tenga a su disposición un electrocardiograma para hacérselo, y eso mismo nos va a ayudar mucho a completar el diagnóstico. Pero mi recomendación sería que si usted tiene dolores prolongados en el pecho, lo mejor es que lo visite un médico. Si usted en la noche está acostado y se despierta con un dolor muy fuerte en el pecho, que se acompaña de sensación de ahogo, esa es una clave muy buena, que es cuando hay mucho ahogo, hay sudoración, o lo siente en el brazo izquierdo o incluso el brazo derecho, lo mejor es que busque asistencia lo más pronto posible, porque puede ser que esté sufriendo un infarto y ahí el tiempo es fundamental, por eso no se demore mucho tiempo en buscar ayuda. Bueno, con esta aclaración nos vamos a una breve pausa comercial y después de la...
pendientes de hablarle con respecto a los síntomas relacionados con infarto agudo del miocardio. A continuación veremos una imagen relacionada con la misma y los televidentes nos consultaban, al doctor Ramón Funes, el cardiólogo que está con nosotros, con respecto a que si se puede presentar todos los síntomas que ustedes a continuación verán o solo se presenta alguno de ellos, doctor. Esa es una muy buena pregunta. Y ese es un reto para nosotros los médicos en algunas ocasiones para identificar un infarto, porque no todas las personas presentan toda la constelación de síntomas así tan claras como dolor de pecho, etcétera. A veces nosotros tenemos problemas para diagnosticar infartos, por ejemplo, en personas diabéticas. Porque como ya sabemos, el diabético tiene alteraciones en la sensibilidad. Entonces ellos las molestias del dolor torácico pueden sentirlas a veces en una forma diferente que las demás personas y en algunas ocasiones ni siquiera sentir el dolor de pecho. Y ahí es cuando se producen esos famosos infartos silenciosos que detectamos más adelante en el electrocardiograma. En otras ocasiones tenemos dificultad con las personas muy mayores, muy ancianas también. En ellos las manifestaciones cardíacas no son tan claras. A veces pueden tener simplemente dolor abdominal, dificultad para respirar. A veces hemos visto algunos que presentan pérdida de la conciencia. A veces tienen algún tipo de taquiarritmia como palpitaciones rápidas. Y esto es lo que nosotros en el gremio médico llamamos manifestaciones atípicas. Por eso a todos los colegas que están viendo este programa les recomendamos siempre que en una persona mayor o con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o para infarto de miocardio, siempre tener en mente entre nuestros diagnósticos diferenciales la posibilidad de un infarto agudo de miocardio. Si les llega a un paciente anciano que perdió la conciencia y no se sabe la causa, siempre sospechar infarto y realizar un electrocardiograma. O si llega alguna persona con dificultad respiratoria inexplicable, aunque no tenga dolor de pecho, siempre tener en mente el infarto agudo de miocardio y realizar los exámenes pertinentes para descartarlo. ¿Podría existir diferencia con respecto a los síntomas en cómo se manifiesta un infarto agudo del miocardio en un hombre en diferencia con una mujer? Definitivamente que sí, doctora. Esa es muy buen ejemplo porque muchas veces nosotros queremos que sea el dolor característico como en el hombre, que es un dolor retroesternal, opresivo, etcétera. Sin embargo, en la mujer, por circunstancias que todavía no conocemos, muchas veces el dolor puede ser hasta punzante, incluso puede durar menos tiempo. A veces no presenta la misma irradiación que presenta en el hombre. En el hombre muchas veces es muy característico que el dolor se dirija al cuello, a la cara interna del brazo izquierdo, a la espalda. A veces en la mujer puede que no tenga esa misma irradiación. Muchas veces también cuando se presenta una mujer con un infarto puede a veces estar acompañado de mucha ansiedad y esto puede hacernos pensar que se trata de una crisis ansiosa en vez de un infarto de miocardio. Y el problema de esto es que hace que se retrase el diagnóstico de infarto de miocardio en las personas de género femenino, entonces el tratamiento también se retrasa y esto ha hecho que el pronóstico de una persona de un infarto en las mujeres sea un poquito peor que en los hombres. Con respecto al pronóstico de vida. Exactamente. ¿De qué depende, doctor, de que un infarto sea recidivante, que el paciente ya lo tuvo y que vuelva a aparecer? Bueno, ya sabemos nosotros, y de hecho pues ese es un factor de riesgo muy importante, el hecho que usted, si ya alguna vez sufrió infarto agudo de miocardio, si ya alguna vez le diagnosticaron que tiene alguna arteria enferma en su cuerpo, ya sea en el corazón, en el cerebro o en las extremidades o aorta, etcétera, las posibilidades de que vuelva a sufrir un infarto son muy altas. Entonces alguien que ya sufrió un infarto tiene que cuidarse mucho más que alguien que nunca ha sufrido enfermedad cardíaca. ¿Y qué nos puede predisponer aún más todavía a que regrese el infarto de miocardio? Es el hecho de que la persona no se tome los medicamentos que le indique su médico y que tenga descontrolados su colesterol, su presión arterial, su azúcar, que sigan descontrolados, y la otra pues que mantenga los hábitos en su estilo de vida que ya sabemos que son dañinos, como por ejemplo que siga fumando, que siga siendo sedentario, que siga con el estrés laboral, etcétera. Entonces esa persona tiene mucho mayor riesgo de volver a sufrir un infarto o una recidiva, como lo llamamos.
Doctor, según una de las teorías de la medicina antienvejecimiento, dicen que la verdadera edad del paciente no es la que refleja externamente, e incluso no es la edad ni siquiera la biológica y la cronológica, que va directamente relacionado, y sin embargo pueden tener variaciones, sino que es la edad real de cómo están nuestras arterias. Eso es lo que nos dice cómo vamos a vivir, y la cantidad y calidad de años. Doctor, con respecto a esto, ¿existe algún monitoreo interno, aparte de la medición en sangre de varios parámetros que más adelante usted nos va a hablar, que nos pueda decir cómo están realmente nuestras arterias? Sí, tenemos varias formas de hacer una estimación de cómo podría estar nuestro nivel de aterosclerosis, o como le podemos llamar, envejecimiento de nuestra pared arterial. Primero tenemos análisis que son clínicos, o sea, no son invasivos. Por ejemplo, podemos hacer un simple cuestionario, que son los scores, que son puntajes. Por ejemplo, el puntaje de Framingham nos puede decir qué personas tienen mayores riesgos de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las personas que tienen que fuman bastante, que son muy sedentarios, que la presión la tienen muy descontrolada, su edad, por ejemplo, sus factores genéticos. Esas personas van a tener un mayor puntaje y por tanto van a tener mayor posibilidades de tener enfermas sus arterias del corazón. Ahí se puede ver las arterias del corazón. Tenemos métodos directos para revisarlas, pero lo ideal, pues, a alguien que no ha sufrido un infarto y quiere hacerse un chequeo, es métodos indirectos. Por ejemplo, el que utilizamos muy frecuentemente es un ultrasonido de las arterias carótidas. Ahí podemos ver si existe o no ya un engrosamiento de las paredes intimales de la arteria, y eso nos indicaría que si tiene enfermas las arterias del cuello, muy probablemente tenga enfermedad en otras lechos arteriales, como por ejemplo el cerebro, arterias renales, aorta, miembros inferiores, etcétera. El otro que podemos hacer es el índice brazo-tobillo, que lo hacen muchos de nuestros cirujanos vasculares, y ellos pues revisan cómo está el flujo de sangre en comparación las piernas con la muñeca, ¿verdad? Eso es muy muy útil también. Otro que utilizamos indirectamente pues es el fondo de ojo. También lo utilizamos mucho para revisar las paredes del fondo de ojo, especialmente en pacientes diabéticos y en pacientes hipertensos, y si vemos que hay cambios o hay daño en las pequeñas arterias del ojo, eso nos indica indirectamente que también el paciente puede tener problema en las arterias en otro lado, como en el corazón, etcétera. Esos son los principales que utilizamos indirectamente para tener una idea. Y por ejemplo, si ya usted tiene molestias cardiovasculares, como por ejemplo tiene dolores de pecho, tiene angina de pecho, ya ahí ya queremos ver directamente si están o no enfermas las arterias del corazón, y ahí hacemos la famosa prueba de esfuerzo, en la cual lo ponemos a hacer un ejercicio, y si vemos que existen cambios en el electrocardiograma, indirectamente podemos inferir que tiene enfermedad, pero ya directamente en las arterias del corazón. ¿De qué depende el grado de intensidad del infarto? Bueno, a veces tenemos personas, ese es un dato muy importante, hay personas que cuando sufren un infarto, el 50% no llegan ni siquiera al servicio de emergencias. Muchos de ellos sienten el dolor y casi inmediatamente fallecen. El problema con ellos es que el infarto muy probablemente fue de gran tamaño, o sea que se obstruyó una de las principales arterias y probablemente un territorio bastante grande de esta arteria, o sea, muy proximalmente, o sea, desde el origen de la arteria. En cambio, hay otras personas que tienen infartos en los cuales se afecta una arteria relativamente pequeña, o que el territorio que irriga esta arteria es pequeño. Entonces muchas veces estas personas alcanzan a llegar al hospital y la supervivencia en ellos pues es mayor. Definitivamente esto puede hacer que obviamente el pronóstico sea diferente. Una persona que tuvo un infarto de una arteria principal y que fue muy grande el territorio, si no recibió tratamiento a tiempo, generalmente quedan con lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca, que es el corazón con un territorio bastante dañado, y quedan muy debilitados, quedan cansados, con muchos riesgo de caer hospitalizados nuevamente y mucho riesgo de que puedan fallecer prontamente. En cambio, los que sufren un infarto muy pequeño generalmente se recuperan muy bien, y con el tratamiento pues generalmente pues logramos evitar que aparezca un nuevo infarto.
Doctor, yo pienso que ya estamos en el momento de hablar un poco con respecto a los factores de riesgo. Cuéntenos un poco acerca de las famosas dislipidemias como uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con la saturación de grasa que se encuentra alrededor de las arterias. Después de la pausa comercial iniciaremos a hablar acerca de esto, pero mientras tanto interactúe con nosotros. Seguimos con más en Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. El doctor Ramón Funes, especialista en cardiología, nos acompaña en Avances en Salud, hablándonos acerca de los factores de riesgo relacionados con infarto agudo del miocardio. Quedamos pendientes de hablarle acerca de las dislipidemias. Muchos pacientes se preguntan hoy en día, bueno, ¿qué hacemos para controlarnos? ¿Por qué tomo tratamiento y no mejoro? Todos estos mitos y realidades los aclararemos a continuación. Doctor Funes. Pues bien, las dislipidemias es uno de los factores más importantes para sufrir un infarto agudo de miocardio y también otro tipo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infarto cerebral o incluso la obstrucción de las arterias de los miembros inferiores o enfermedad de la aorta, como el aneurisma o la obstrucción de la aorta. Lastimosamente a la dislipidemia muy poco le hacemos caso. La gente se preocupa mucho por tener controlada la presión arterial, algunos el azúcar, pero nadie le hace caso a la dislipidemia y de hecho vemos muchas veces que las personas prefieren comprar medicamentos para otras patologías y no comprar el medicamento para tratar la dislipidemia. La dislipidemia es conocida como una de las principales causas directas e indirectas de infarto agudo de miocardio y lastimosamente, pues, aunque contrario a lo que mucha gente piensa, la mayoría de las veces es asintomática. Usted puede andar el colesterol muy alto y rara vez lo va a sentir. Las molestias generalmente son por otras causas y cuando usted se hace un examen, incidentalmente le aparecen elevados los niveles de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, pues como ya les mencioné, es importante tratarlas. Pero lastimosamente mucha gente cree que solo con las pastillas va a mejorar el tratamiento y definitivamente usted tiene que hacer un cambio completo en su estilo de vida para mejorar sus niveles de lípidos en sangre. Ahí es cuando viene el problema, ahí es cuando la arteria se va llenando de grasa cada vez más y esto es debido a la acumulación de colesterol de baja densidad o colesterol LDL, que es el colesterol dañino o como conoce la gente el colesterol malo. Y el otro problema que puede haber a nivel de las dislipidemias no solo es tener el colesterol elevado, también especialmente en los hombres, en los obesos, en los fumadores, es que tienen el colesterol bueno o protector, el HDL bajo. Y ese también es un factor de riesgo muy elevado para producir infarto agudo de miocardio. El otro problema pues son las hipertrigliceridemias, o sea, tener los triglicéridos muy elevados, ya arriba de 150, en algunos lugares dicen arriba de 200 de los triglicéridos, ya empieza a haber un mayor riesgo para sufrir enfermedades cardíacas. Entonces, lo ideal es que tratemos de hacernos estos chequeos por lo menos una vez al año, si usted ya tiene más de 40 años, para tratar de normalizarlos, idealmente primero con dieta y ejercicio, con un buen régimen, y si no lo logra, al cabo de unos 3 meses, empezar con tratamiento con medicamentos hasta que lo logre normalizar. Y aquí yo quiero corregir en algo a la gente, que mucha gente lo toma por 1 mes, 2 meses, y luego lo dejan de tomar, no se siguen chequeando el colesterol. Si usted lo deja de tomar y no hace buena dieta y ejercicio, muy probablemente va a regresar a los niveles elevados y usted va a seguir teniendo el riesgo de infarto de miocardio. Así es, doctor. Bueno, con respecto a lo que usted nos mencionaba, definitivamente es muy importante la aclaración, porque también existen pacientes que dicen, es que tomé tratamiento, incluso pacientes que ya han presentado infartos, me dejaron tratamiento para bajar colesterol y triglicéridos, estoy cuidándome con mi alimentación, hago poco ejercicio y no mejoro. ¿A qué se debe esto, doctor? Muchas veces hay que ajustar la dosis, ¿verdad? Actualmente pues tratamos de comenzar con dosis bajas de los medicamentos para bajar el colesterol y si con esa dosis al paciente le bajan el colesterol, pues yo creo que es suficiente. Pero hay personas que producen más colesterol, su hígado, sus receptores están muy limitados y en ese caso pues hay que ir subiendo la dosis gradualmente hasta que la logremos controlar. En algunas ocasiones, y esto va para los colegas, pues a veces
no se logra controlar con dosis óptimas de un medicamento que son los que llamamos estatina, que son el famoso Lipitor, Crestor, etcétera, que toda la gente los conoce en todos lados. Si no se logra, pues hay que buscar otro tipo de combinaciones, y muchas veces combinaciones con otros medicamentos, como por ejemplo el ezetimibe. Y muchas veces el problema radica en que la persona no está respetando una dieta adecuada, y en ese caso pues ahí sí tenemos que buscar ayuda profesional para investigar qué es lo que el paciente está haciendo en su estilo de vida que le impide todavía mejorar. Por ejemplo, puede ser que la persona no esté haciendo ejercicio, que la persona no está haciendo la dieta adecuada, y en algunas circunstancias que tenga una predisposición familiar, las que nosotros conocemos como las famosas dislipidemias o hiperlipidemias familiares. Por ejemplo, en aquellos casos en que el colesterol es excesivamente elevado, hay historia de otros familiares que han tenido problemas de colesterol o de muerte cardiovascular, puede existir ese factor de riesgo que sea una dislipidemia familiar. Yo muchas veces lo logro reconocer en esos pacientes que tienen esas manchitas como amarillas alrededor del ojo. Eso generalmente son depósitos de grasa que llamamos nosotros santomas o santelasmas, y eso es muy frecuente en las personas que tienen dislipidemia de origen familiar, o sea, hereditario. Entonces, en esos casos hay que ser más agresivos y hacer un estudio de toda la familia. Doctor, ¿es posible elevar los niveles de HDL o de colesterol, bueno, para que lo entienda toda la población, en pacientes que lo tienen bajo? Sí, definitivamente, ese es, como lo hablamos hace poco, mucha gente no le presta atención, pero ya lo sabemos que es un factor de riesgo para infarto. Si usted se hace los niveles de colesterol HDL y los tiene bajos, por ejemplo en hombres menos de 35, en mujeres menos de 45, usted tiene que tomar muchas medidas para tratar de subirlos. Y entre estas medidas, el principal, pues yo creo que es el ejercicio. Haciendo ejercicio, usted va a, eventualmente con el tiempo, van a ir subiendo sus niveles de colesterol HDL, que es el colesterol bueno. La otra medida, si usted fuma, debe dejar de fumar, porque el tabaquismo está relacionado con niveles de colesterol HDL reducido. Y tenemos pues otras medidas, como por ejemplo el consumo moderado de vino tinto. Hemos visto de que puede ayudar a que suba los niveles de colesterol HDL, y en algunos suplementos pueden ayudarnos a subir el colesterol HDL también. Doctor, ¿cómo realmente influye o realmente es de importancia el consumo del omega 3 con respecto a la inflamación y el aumento de colesterol y triglicéridos? Bueno, los suplementos de omega 3 que por ejemplo tienen que ser consumidos en una dosis por ejemplo de 1000 miligramos hasta 2 o 3 veces al día, y debe ser en una forma permanente. Nos puede ayudar a mejorar nuestro perfil. Ya hemos visto nosotros clínicamente que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos, ayuda a aumentar los niveles de colesterol HDL, y aparte tiene otras propiedades que a veces no las logramos ver en los laboratorios, que son propiedades antiinflamatorias que ayudan en cierta forma a prevenir la presencia de enfermedad cardiovascular y aterosclerosis, claro, siempre combinado con el tratamiento de los demás factores de riesgo. Entonces yo creo que esa es un suplemento que pues es relativamente accesible a la población y que nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro perfil de lípidos. Doctor, ¿por qué un paciente diabético o hipertenso tiene factor de riesgo para presentar un infarto agudo del miocardio? Bueno, tanto la hipertensión como la diabetes, ambos, cuando no están adecuadamente controlados, van produciendo un daño gradual a las paredes del vaso sanguíneo. Ese daño en las paredes del vaso sanguíneo nos va produciendo inflamación y que se vayan acumulando células que transportan grasa y células antiinflamatorias como glóbulos blancos, macrófagos, etcétera. Y eso va haciendo que las paredes se vayan cada vez llenando más de grasa y se vayan obstruyendo, como lo vemos ahí en esa diapositiva, y eventualmente producen cada vez mayor obstrucción que disminuyen el flujo sanguíneo, y en algunas ocasiones pueden acumularse, llenarse de coágulo, que es cuando ya produce el infarto agudo de miocardio. Estos dos factores de riesgo, por eso es que nosotros le prestamos muchísima atención a la hipertensión y a la diabetes, porque a la larga, si están descontrolados, eventualmente nos van a llevar a este problema. Y son los dos factores prevenibles más frecuentes que encontramos a nivel mundial. Entonces, si controlamos estos dos factores, de seguro que vamos
a reducir la incidencia de enfermedad cardíaca y de infarto agudo de miocardio en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, el mensaje de esto es que si usted no es hipertenso, no es diabético todavía, que se haga screening o que se haga un chequeo de su azúcar por lo menos una vez al año. Si ya tiene más de 40 años, que se haga un chequeo una vez al año. Y si usted ya sabe que es diabético y que es hipertenso, tenga consultas frecuentes con un especialista o con su médico de confianza para que le ayude a lograr los niveles óptimos tanto de su presión arterial como del azúcar. Y de esta manera va a evitar usted los infartos. Doctor, y con respecto a la consulta cardiológica, ¿cada cuánto debería de realizar solo la población en general, un paciente que es sano y que quiere cuidarse, o un paciente que es hipertenso, diabético, y al mismo tiempo preguntarle con respecto a un grupo de pacientes que no son ni hipertensos ni diabéticos ni tienen factores de riesgo aparentes, pero que presentan infartos agudos del miocardio? ¿A qué se podría deber? Bueno, yo creo que la consulta debe, por ejemplo, si alguien no tiene enfermedades todavía, yo creo que una vez al año es muy prudente realizarse todos los exámenes, porque ya vimos que son varios factores de riesgo, revisarse sus niveles de colesterol, ver cómo está el colesterol HDL, LDL, ver sus niveles de triglicéridos, siempre hacerse una glicemia en ayuno. Frecuentemente ahora estamos solicitando una hemoglobina glucosilada para hacer mayor énfasis en la búsqueda de diabetes mellitus, que le revisen su presión arterial tanto en su casa como en el consultorio, y si usted tiene un aparato de presión por ahí cerca, puede revisársela tantas veces como usted guste para ver cómo está su presión arterial y ver estos factores de riesgo. Debe hacerse un chequeo usted con su médico de confianza para ver si detectamos o no alguno de estos factores de riesgo. Pero también asimismo uno no necesita ir a su médico para realmente diagnosticar que tiene algunos problemas, como por ejemplo si usted ve que no hace suficiente ejercicio, es muy sedentario, pasa mucho tiempo sentado. Ese es otro factor de riesgo que ahora hemos identificado como muy importante para sufrir enfermedad cardiovascular. La otra es la obesidad central. Si usted no necesita asistir a un médico para saber que tiene aumento del diámetro abdominal por acúmulo de grasa, y ese es otro factor de riesgo que nos predispone para enfermedad cardiovascular. Y si usted alguna vez ya le detectaron enfermedad cardíaca, usted ya tuvo un infarto, pues yo creo que ahí sí debe ser mayor énfasis en el control de sus factores de riesgo. Debe asistir con su médico por lo menos cada 6 meses si está controlado, y más frecuentemente aún si usted no está controlado. Eso es algo que deben saber todos los pacientes. Si usted tiene la presión alta o tiene el azúcar alta, usted debe ir cada mes con su médico hasta que los logre controlar. No espere hasta la próxima cita de aquí a un año para ver si se puede controlar. Tiene que hacerlo mucho antes. Con esta respuesta nos tenemos que ir nuevamente. Mientras tanto, como siempre, usted debe estar... Tenemos varias preguntas que ustedes muy amablemente nos han enviado a través del 9230. Una de ellas se trata de un paciente que tiene 46 años de edad, que tiene angina de pecho, y le consulta al doctor si es recomendable hacer ejercicio y cuáles. Esa es muy buenísima pregunta, porque muchas personas que ya han sufrido un infarto o que tienen enfermedad cardíaca se preguntan: ¿y puedo yo volver a hacer ejercicio? Y la respuesta definitiva es que lo ideal es que usted debe volver a hacer ejercicio, porque si no hace ejercicio y continúa sedentario, sentado en el sofá viendo tele o en la computadora, muy probablemente va a volver a sufrir un infarto o va a sufrir uno nuevo si no es que lo ha sufrido todavía. Claro, esto debe hacerse supervisado por un médico, y lo primero que debe hacerse usted es un chequeo por un cardiólogo para ver si esa angina que usted tiene es una angina que tiene riesgo de convertirse en un infarto. En ese caso, pues ahí deberá recibir usted un tratamiento previo para poder realizar el ejercicio. Muchas veces algunos de ellos son candidatos para una angioplastía coronaria, que es el famoso implante de los stents, o hacerle una limpieza de las arterias, como llamamos. Y a muchos de ustedes lo que les recomendaríamos nosotros es hacerle una prueba de esfuerzo, que lo vamos a poner a hacer ejercicio enfrente de nosotros mientras estamos monitorizando su corazón, y ahí vamos a saber exactamente la cantidad de esfuerzo que es seguro
para que usted realice. Eso lo hacemos en un ambiente controlado. Si usted sale bien de esa prueba, muy probablemente va a poder hacer su ejercicio normalmente. Generalmente después de haber sufrido un infarto hay que esperar por lo menos 30 días para comenzar a hacer ejercicio. No debe suspender sus medicamentos, debe tomarlos siempre para que lo protejan durante el ejercicio y debe hacer un ejercicio que vaya aumentando gradualmente de intensidad y de duración para que lleguemos al objetivo que ya conocemos que es saludable, que son de 30 minutos 5 veces a la semana. Ese es el objetivo que debemos tener todos de nivel de ejercicio para proteger nuestro corazón. Y si usted ya sufrió un infarto, tiene que con mayor medida tratar de hacer ejercicio. Le preguntan que si es un mito o una realidad el hecho de que las bebidas energizantes se consuman en exceso o a diario y que puedan provocar infartos. Bueno, las bebidas energizantes tienen dos factores importantes que nos producen problemas. Uno de ellos es la cantidad de azúcar que traen y el exceso de calorías que traen. Entonces una persona si consume muchas de ellas, evidentemente puede tener factor de riesgo para sufrir diabetes mellitus o aumentar de peso, y eso nos va a producir enfermedad cardiovascular a largo plazo. Y a corto plazo es el exceso de cafeína, porque una de las bebidas energizantes trae más o menos el equivalente a 2 tazas de café y lo que está recomendado, que es saludable, es máximo 1 o 2 tazas de café al día, es lo que es saludable. Entonces si usted toma más de una bebida energizante, entonces ahí sí tiene mayor riesgo de sufrir un problema cardiovascular, como una crisis hipertensiva. Algunas personas son muy sensibles y muy susceptibles y hemos visto casos de personas que se les desencadenan taquicardias. Y en alguna persona que tenga por ahí subyacente alguna enfermedad cardíaca que no se ha dado cuenta y se toma esas bebidas energizantes, le puede desencadenar un infarto agudo de miocardio. Entonces yo creo que lo ideal pues es evitar esa medida. Yo creo que usted puede sustituirla por por una taza de café, ¿verdad? Que va a traer menos azúcar y usted está midiendo la cantidad y se toma de 1 a 2 tazas de café al día. Creo que es lo recomendable, no más de eso. Nos tenemos que ir nuevamente y regresamos a cerrar con broche de oro. Avances en salud, no nos cambien. Exitosos. Es una persona muy humana y se lo digo porque he tenido la oportunidad de poder atender pacientes que él ha visto en cardiología y los resultados son increíbles. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden contactar? Muchísimas gracias, doctora, por invitarme aquí al programa. Me pueden buscar en el Hospital San Jorge. Estamos en el Hospital San Jorge principal, en Barrio La Bolsa, frente a Soptravi. Y el teléfono pues ahí está en pantalla. Pueden llamar para preguntar los horarios y pues ahí con mucho gusto estamos para resolverles sus preguntas y brindar el mejor tratamiento posible que tenemos al alcance. En nuestro país existen brillantes médicos y el doctor es una muestra de ellas. Vale la pena cuidarnos, invertir en nuestra salud, no tiene precio. A continuación vamos a invitarlas a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches y bendiciones.